Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast de Blog Numismático. En este caso vamos a hablar de los billetes de la Guerra Civil y más concretamente de cómo se aplicaban las firmas y otros elementos como pudiera ser el número de serie. Esto lo hago porque Auri Calicó va a subastar el día 16 de noviembre de 2023 la colección Belchite. Es una colección compuesta por 588 lotes de la Guerra Civil de municipios no catalanes, es decir, del resto de España. En este sentido, bueno, pues complementa a la subasta de Serrallonga que fue en septiembre, si mal no recuerdo. Estos billetes no catalanes últimamente están de moda y bueno, pues han subido una auténtica barbaridad de precio. Bastará con ver que en los de la Marticot pues llegaron a quintuplicar el precio de salida, en el volumen 4. Quintuplicar el precio de salida. Bueno, si tenemos en cuenta que la Serrallonga no se ha vendido tan bien como los primeros volúmenes de la Marticot, pero casi, pues podemos pensar que razonablemente esta colección Belchite cuadruplique el precio de salida. Con eso lo dejo todo. También tenéis más información sobre esta colección Belchite en el vídeo que nos hizo Vicens, esta clase que nos dio en el Club Escudo. Bien, pues sin más, vamos con estos billetes locales y la forma de aplicar estas firmas y estos tampones. A ver, hay que entender que el proceso de fabricación de un billete local pues no tenía mucho que ver con el proceso de fabricación de un billete, digamos, del Banco de España. O sea, el Banco de España simplemente solicitaba unos billetes a la fábrica, bueno, solicita actualmente, es el Banco Central Europeo, y de la fábrica vienen los billetes todos diferentes. Claro, cada uno tiene su número de serie, cada uno tiene todos sus controles de seguridad y demás. Esto no ocurría en los billetes locales de la Guerra Civil. Muchas veces estos billetes locales se fabricaban en el propio municipio de la manera más artesanal que nos podemos imaginar, con cualquier papel. Hemos visto por ahí billetes hechos con papeles que hubiese en el ayuntamiento, incluso con pentagramas de niños, con algún cuaderno, cosas así. A ver, en otros casos lo que hacían era solicitar a una imprenta local que fabricase billetes, ¿no? Pues a una imprenta que hubiese en algún pueblo cercano o en el mismo municipio, pero claro, eran imprentas pues muy rudimentarias. Cualquier imprenta actual en una capital de provincia española tendría más tecnología que esas imprentas. O sea, eso no era Bradbury, tú no le podías pedir, oye, hazme con distintas tintas y con distintos sistemas de seguridad y que cada uno venga con su número de serie y hacemos, no sé, seis capas al billete o lo que sea. No. Simplemente hacía una impresión de unos billetes todos iguales y listo. Claro, una vez que esto llegaba al ayuntamiento, había que hacer algo para que el tenedor del billete tuviese cierta seguridad de que esa emisión ha sido válida. Porque claro, si no, pues no sé, imagínate que alguien roba del ayuntamiento un taco de esos billetes, como son todos iguales, se podrían simplemente distribuir y al final tendríamos un problema, ¿no? Entonces, bueno, la forma de dar esta seguridad pues será aplicar pues las firmas de los responsables, muchas veces del alcalde o de algunos funcionarios, o también poner un número de serie, ¿no? Hay veces que incluso se aplicaban tampones, o incluso hemos visto ya también en un artículo hace un par de años que a veces ponían incluso una huella dactilar, ¿no? Bueno, pues todo esto son formas de seguridad bastante rudimentarias, pero bueno, una manera de dar una legitimidad a ese papel moneda. Claro, esta legitimidad, como digo, había que darla en el propio municipio, no la se podía dar en la fábrica, pues porque era una fabricación muy artesanal. Para el caso concreto de las firmas, yo he visto tres formas diferentes de aplicar estas firmas. Las primeras es aplicarlos a máquina, la segunda es aplicarlos con un tampón y la tercera es aplicarlas a mano. Bien, lo que voy a hacer es comentarlas brevemente y cómo podemos distinguir unas de otras. Bueno, los billetes que están firmados a máquina lo que hacen es introducir la firma de los responsables dentro del diseño del billete. O sea, cuando se encargaba la imprenta que fabricase un billete, dentro del diseño que tenía que imprimir la imprenta estaba la firma de los responsables. Es decir, llegaban esos billetes al municipio ya con las firmas incluidas. Claro, todas las firmas de estos billetes son exactamente iguales y están colocadas en el mismo lugar. Y además, generalmente, suelen tener el mismo color
que el resto de las tintas utilizadas en el billete, porque bueno, pues en muchísimos casos son billetes monocromáticos, pues porque era una impresión muy barata, como he dicho, ¿no? Claro, luego había que hacer algo para distinguir los billetes emitidos unos de otros y también distinguirlos de los que no están emitidos, porque obviamente si venían ya de la fábrica con la firma puesta, pues estos billetes estaban firmados antes de que estos billetes entrasen en circulación. Entonces, bueno, pues generalmente se aplicaban algún otro tipo de tampones o algo para mostrar que la circulación de este billete es válido. Generalmente era un tampón pues, del ayuntamiento, bueno, o del consejo municipal, o también un tampón con el número de serie. Y aquí tenemos un billete que estoy tomando como ejemplo, que es este de Huércal Overa, donde vemos que hay dos elementos añadidos, ¿no? Un sello con el municipio en el anverso y en el número de serie del billete en el reverso, y ambos se aplicaban con tampones. Entonces, bueno, pues las firmas estaban puestas a máquina, pero luego vemos que hay otros elementos que dan la validez de esta circulación. Bien, la segunda forma de aplicar una firma es aplicarla con un tampón. Entonces, en este caso, venía el billete sin firma de la fábrica. Llegaba al ayuntamiento o al concejo municipal y entonces ahí habría que firmarlo, bueno, pues en principio a mano o con un tampón, como digo. Claro, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es que al firmarlo con un tampón es más rápido la firma, porque simplemente se va aplicando el tampón uno tras otro, y además la persona que aplica el tampón no tiene por qué ser la persona de la firma. Entonces a lo mejor lo firma el presidente del concejo municipal, que sería el equivalente al alcalde, y no tiene por qué ser ese alcalde personalmente, ¿no? Pues puede ser, pues no sé, la secretaria que tuviese o un funcionario o quien fuese, ¿no? Este presidente pues podía estar haciendo cosas más importantes, cosas de presidentes, ¿no? En este caso, las firmas suelen tener un color diferente al del resto del billete, ¿no? Porque se aplicaba de una manera posterior y, bueno, pues también para distinguirlo del resto del billete, pues se utilizaba otro tipo de color, ¿no? Son bastante fáciles de identificar, sobre todo si tenemos varios billetes, porque la firma siempre sale igual. Al estar siempre aplicado con un tampón, pues siempre es igual de grande y el trazo es exactamente el mismo. Pero se suele aplicar en diferentes lugares. O sea, a ver, no es que una vez aparezca en el anverso y otra en el reverso y demás, no, pero se suele aplicar donde tiene que estar, pero a lo mejor sale desplazado, ¿no? O sea, a veces más hacia la izquierda, a veces más hacia la derecha, hay veces que sale muy desplazada. Por ejemplo, ¿no? Pues este caso, el de 25 céntimos que estoy mostrando aquí del municipio de Albox, pues queda muy desplazada, ¿no? la firma. Si solo tenemos un billete, ¿cómo podemos saber si es una firma a tampón? Bueno, pues también es bastante fácil. Cualquiera que haya visto tampones aplicados, pues es fácil darse cuenta, ¿no? La manera más sencilla es ver que el trazo es discontinuo. O sea, la tinta no queda igual de homogénea en todo el tampón y luego la presión ejercida en el tampón o en el sello, ¿no? sobre el billete, pues no es la misma. Entonces, claro, no queda un trazo continuo de tinta como ocurriría en una firma aplicada a mano. Entonces, bueno, yo creo que es algo más o menos sencillo darse cuenta. Si nos fijamos en estos billetes de Albox, nos daremos cuenta de que en el billete de 2,5 pesetas no están las firmas puestas con el tampón, con lo cual entiendo, vamos, que este billete no fue emitido. Y luego además nos podemos dar cuenta que en el reverso se escribió un número de serie en cada uno de estos billetes, en cada uno de los emitidos, ¿no? Entonces, curiosamente, el de peseta, este número de serie se aplicó con un tampón. Sin embargo, en los de céntimos, ¿no? Los de 25 céntimos y 50 céntimos, se aplicaron a mano, o sea, simplemente se escribió un número de serie a mano. Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo los distintos elementos se pueden ir introduciendo con distintas técnicas, vamos a decirlo así. Bueno, y ya la tercera forma de firmar el billete, pues es la más rudimentaria, pero también es la que más suele gustar, que es simplemente firmarlo a mano. En este caso es bastante fácil de distinguir, porque bueno, pues yo creo que cualquiera podemos diferenciar una firma que se ha hecho a mano. Generalmente aparecen con tintas azules o con tintas negras y generalmente estaban firmadas con
con una pluma, ¿no? Entonces, bueno, pues son firmas que cada una son diferentes, o sea, si tenemos varios billetes vamos a dar cuenta que el trazo no es exactamente el mismo en unos y otros, pero suelen ser bastante semejantes y siempre es fácil identificar quién es la persona que está firmando. Además, vemos que hay una continuidad en el trazo, cosa que no ocurría con las firmas aplicadas con un tampón. Esto, bueno, cualquiera que ha visto una firma con bolígrafo o con tinta, pues se da cuenta de que el trazo es continuo, o sea, no es que de repente deje de haber tanta tinta como unos milímetros más hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Además, bueno, pues hay ciertas manchitas de tinta y demás, bueno, pues algo normal con una firma manuscrita. Nos podemos fijar en las firmas de estos billetes que estoy mostrando en YouTube, que son los billetes de Vera. Y bueno, esto es curioso porque vemos que los 4 billetes están firmados, pero solo 3 tienen número de serie. Esto me hace sospechar una cosa, y es que el billete de 50 céntimos fue firmado, pero no fue emitido. Es decir, se ve que el presidente del consejo pues, fue al ayuntamiento y nada, simplemente se puso a firmar todos los billetes que hubiera, o bueno, no sé si todos, pero bueno, una cantidad de billetes, y luego ya sería el funcionario de turno el que aplicase un tampón para ir poniendo el número de serie. Se ve que algunos de estos que firmó pues nunca llegaron a ser emitidos, y ese de 50 céntimos fue uno de ellos, ¿no? Por eso además veis que tiene mucha mejor conservación que los otros billetes. Entonces, bueno, pues esto es curioso, que el billete está firmado, pero no fue emitido. Y bueno, pues hasta aquí lo que os quería comentar sobre la aplicación de estas firmas o de estos números de serie que, como digo, dan un carácter artesanal, un carácter manual a los billetes de la Guerra Civil, y es algo que suele gustar muchísimo a los coleccionistas de la Guerra Civil. Yo con esto me voy a despedir. Os aconsejo que si os interesan los billetes locales de la Guerra Civil, echéis un vistazo a la colección Belchite, como digo, para el día 16 de noviembre de 2023 y la subasta Auricálico. Una colección muy interesante con muchos billetes raros que ya últimamente se están valorando como deben valorarse. Sin más, me despido, un saludo y hasta pronto.